Bueno, vamos a empezar nuestro servicio y vamos empezándolo orando, ¿verdad? Orando por que Él nos ilumine, que nos dé la sabiduría y que nos dé el entendimiento. Amén. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Vamos a orar y a abrir. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido, Señor, que nos has permitido, nos has dado la oportunidad, Señor, de seguir, Señor, honrando y glorificando tu santo nombre, Señor, porque tú has sido bueno en nuestras vidas y nos has dado la victoria, Señor, el poder, Señor, contemplar tu bondad, contemplar, Señor, de que tú has sido fiel durante todos los días de nuestra vida, Señor, y el día de hoy, Señor, no ha habido ninguna diferencia, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues le agradecemos al Señor por esta grande bendición. Ahora sí vamos sin perder más tiempo. Vamos a entrar a esta enseñanza que está basada en el libro de Proverbios capítulo 24. Libro de Proverbios capítulo 24. Vamos a estar trabajando en ello, ¿verdad? Trabajando con gran ímpetu, con gran alegría, porque la palabra de Dios es esa bendición que solamente nosotros podemos escudriñarla y aplicarla a nuestra vida. Y vamos, y empezando con esto, en el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 1, dice: no tengáis envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Nuevamente vale la pena nuevamente retomar este versículo poderoso de la palabra de Dios, donde nos instruye, nos insta y nos da esa grande bendición, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos aplicarla a nuestros corazones. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Bueno, pues prácticamente este libro lo escribió, en este capítulo lo escribió Salomón. Y Salomón, como un padre amoroso, como un padre que nosotros podemos ponernos en esa misma medida, ¿verdad? Como nuestros papás terrenales nos bendecían y nos daban una gran cantidad de consejos. ¿Para qué? Para que no erráramos, para que fuéramos exitosos en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en cómo nosotros vamos a trabajar en este mundo. Y precisamente nos daban esa cantidad. Yo puedo observar esto, ¿verdad? Puedo observar esto en la escritura, ¿verdad? Y que ese padre que está interesado de sus hijos, precisamente le quería hacer una marcación, o como decimos en nuestro país, nos están recordando constantemente: no hagas esto, no hagas lo otro, por favor. Entonces damos todos esos consejos para que nuestros hijos sean exitosos en la vida, para que ellos puedan mantener ese desarrollo social, ese desarrollo en la vida. Pero el Señor, a través de su palabra, nos da unos consejos extraordinarios. Dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Precisamente vemos al rey Salomón y Asaf, que ellos en la escritura manifiestan algo extraordinario. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 73, versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios. Y eso es lo que sentía en este caso el rey Salomón y también Asaf, ¿verdad? Ver cómo la gente impia, que no tiene ese temor, que hace maldad en el mundo a sus prójimos. Entonces Asaf pudo observar eso
en los tiempos del rey David, que ellos hacían mucho mal a la sociedad, mas sin embargo ellos podían observar de que tenían mucha prosperidad. Entonces ellos, el Señor en este caso nos recrimina y nos dice: no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque está escrito en la escritura que al final de cuentas todos ellos van a dar cuentas a nuestro Dios, y ellos terminan de una manera muy mal ante nuestro Dios, porque Dios nada se le pasa que Él no dé un pago hacia aquellas personas que están provocando un mal a las personas, a la gente. Entonces Dios nada se le pasa, pero nos da a Dios esta bendición tan grande. Dice, porque su corazón, miren nada más, versículo 2, dice, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Entonces, como esos padres terrenales, también a nosotros nos dicen, note que no tengamos esa reunión con ellos. Cuánto en nuestra sociedad hay veces esos jóvenes nuestros, o esos jóvenes o aquellos hombres que en aquel tiempo teníamos esa edad, también entrábamos con estas personas y los confundían, y muchos de ellos llegaron a terminar hasta muertos porque los balacearon o lo hacían infinidad de cosas precisamente. Pero la escritura nos da esa bendición tan grande de que nosotros no debemos de tener esa envidia hacia ellos. Y más adelante en el versículo 3 dice, fíjense nada más que consejo tan grande Dios nos da a través de su palabra: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Vemos aquí también cómo hay en un hogar, cuando nosotros empezamos a construirlo, dice que lo construyamos con sabiduría, y que esa casa sea edificada poniendo todos los muebles, los adornos que llevan dentro de ese hogar, ¿verdad? Ponerle esos asientos preciosos, poniendo esas ventanas hermosas, poniendo todo lo que usted se imagina para que usted pueda observar, viendo desde los ángulos cómo el sol va a entrar por esa casa, cómo va a entrar por ese hogar. Pero igualmente en lo espiritual, Dios nos pide, ¿verdad?, que nosotros con sabiduría edifiquemos nuestra casa, que edifiquemos nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros seres queridos, que esa relación que nosotros podamos llevar sea una relación excepcional, una relación preciosa. Y en este caso, pues la escritura nos da esta bendición de que podamos edificarla a través de ese cuadro perfecto, ¿verdad?, que se nos da, que tengamos unas mentes y corazones renovados. Yo recuerdo, ¿verdad?, que en las colonias allá en el Distrito Federal, hace muchos años, había asentamientos irregulares, y había esos hogares que estaban construidos con cartón, con lámina de la Coca-Cola y todo eso. O sea, era algo, algo que nos dolía nuestro corazón ver que estas personas cómo construían sus hogares de manera precaria. Y así mismo en lo espiritual, ¿verdad? Cuando uno lo pone en lo espiritual, Dios no quiere que tengamos que vivamos en esa miseria espiritualmente hablando, ¿verdad? Sino que tengamos la edificación, que la edifiquemos a través con la palabra de Dios en nuestras vidas, y eso trae mucha bendición en nuestras vidas, que precisamente el Señor quiere que nosotros la apliquemos. Y cuando hay esa aplicación poderosa de parte de nuestro Dios en nuestras vidas, va a haber esa hermosura, alhajas, esas adornos que solamente Dios nos lo puede dar a través de su palabra. Y dice, y conciencia se llamarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, eso es una de las
ayudas que Dios nos da a través de su palabra. En estos versículo 3 y versículo 4, ¿verdad? Que lo adornemos espiritualmente para que tengamos una bendición tan grande que Él solamente nos la puede dar a través de esos consejos. Versículo 4, versículo 5 dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. El Señor quiere que nosotros pongamos su sabiduría, su palabra en nuestras vidas, en los matrimonios, en los jóvenes, en nuestra iglesia. Él quiere que pongamos esa sabiduría y no la usemos como si fuera una ruleta, porque a veces hay algunos de nuestros hermanos, algunas personas usan como si fuera una ruleta y abren la Biblia y la primera escritura que se les viene, ese es lo que Dios les va a hablar. Así no trabaja el Señor. Nosotros tenemos que estar informados o doctos en la escritura, escudriñando constantemente la palabra de Dios, y vamos a ver la cantidad de recursos que Dios nos da a través de aquellos hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Miqueas, Zacarías, Mateo, Pablo, Juan. Cada uno de ellos dan unas enseñanzas preciosas, ¿verdad? Unas enseñanzas donde los podemos usar a ellos como consejeros, porque cada enseñanza, cada parte que se muestra en la escritura es para aconsejarnos. Nosotros podemos observar a través de la palabra de Dios que Él nos va a dar esa bendición tan grande, y eso es lo que el Señor va a dar a través de su palabra, que nosotros tengamos esa bendición de tener esos consejeros. Y esos consejeros, ¿quién van a ser? Precisamente lo que le estoy mostrando. Tenemos a un Moisés, ¿verdad? Que en su inicio él batalló, ¿verdad? Batalló en su relación con el Señor. Y también tenemos a ese Josué, a ese Samuel, pero gracias a esas experiencias que ellos tuvieron con el Dios eterno, pudieron seguir adelante, pudieron mantenerse fieles a la palabra, fieles a la bendición que el Señor les dio, que los pudieran a ellos conocer. Entonces ellos van a servir como consejeros, o sirven ellos la palabra de Dios. O sea que todos esos personajes que en este momento yo les acabo de mencionar, como Moisés, Josué y Samuel, y cada uno de ellos tienen una enseñanza. No nosotros nos vamos a la escritura y abrimos la palabra de Dios en cualquier versículo o cualquier capítulo y decimos: háblame, Señor. No, Dios ya ha mostrado a través de su palabra, ha puesto algunos errores, y nosotros lo vemos. Podemos observar que cada persona en la escritura los muestra no como personas perfectas, sino Dios no esconde sus imperfecciones, sino las muestra en la palabra de Dios, precisamente para que podamos nosotros entender, ¿verdad? Podamos nosotros observar esos principios o esos errores, para que nosotros como cristianos no pasemos por esa misma situación, ¿verdad? Vayamos al versículo 7 del Proverbios 24, dice: alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Entonces, aquí está hablando de las sabidurías. Podemos ver que en otros capítulos anteriores nosotros observamos que se repite lo mismo, se está repitiendo, como en el capítulo 22 de Proverbios. También se repiten ciertos versículos iguales a lo que estamos nosotros. Por ejemplo, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Por qué se muestran estos mismos versículos o esta misma tónica? Para afirmarnos precisamente que es importante lo que nosotros estamos viendo a través de la escritura. Cada vez en nuestra mente debemos entender que cada vez que Dios nos da la pauta o nos da la oportunidad
de repetir, así como nuestros padres. Nuestros padres nos repetían, mi hijo, pero ya, mamá, ya me dijiste eso, papá, ya me dijiste eso otra vez, precisamente porque nosotros a veces somos olvidadizos, se nos olvida, se nos pasa las cosas y no las tomamos al momento cuando deberíamos a la primera tomarla, pero así somos a veces, así sucede, ¿verdad? Que muchos le batallamos con nuestros padres, le batallamos con nuestros, y así lo vemos como el rey Salomón, ¿verdad? Está constantemente trabajando precisamente con su hijo, ¿verdad? Dándoles esos consejos, y eso es lo que sucede, como lo vimos en miércoles pasados. Tal parece que llevamos eso mismo, ¿no? Como la misma tónica, pero debemos de ver, ¿verdad? Cómo el Señor no está trabajando de esa manera extraordinaria en nuestra vida y en los corazones nuestros. ¿Para qué? Para que tengamos esa grande bendición de poner esta escritura. De nada nos sirve si nosotros no aplicamos la palabra a nuestras vidas. Simplemente vamos a llenar nuestro pensamiento, vamos a llenar nuestro cerebro de conocimiento, y eso es todo lo que va a hacer. Pero cuando llega ese conocimiento a nuestra mente, debe de bajar al corazón y ponerlo como obra. En este caso, como lo dice 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Y ese es uno de los consejos que en este caso el apóstol Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Que procure con diligencia, va a presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo mismo que Dios nos exhorta, que tengamos esa misma tónica, que tengamos esa misma bendición, ¿verdad? De poderla aplicar. Y entonces nos da estos consejos, ¿verdad? Versículo 9, voy a pasar al versículo 9 porque estos versículos anteriores exactamente están hablando de la persona inicua. El pensamiento del necio es pecado. Perdón, el versículo 10, versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Nuevamente lo voy a repetir: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Aquí en este libro de Proverbios, en este capítulo 24, versículo 10, se nos está exhortando de que seamos diligentes, que seamos en el tiempo de que tenemos que trabajar, de que tenemos que llevar es la palabra de Dios, de que tenemos que hacer el trabajo con nuestros hijos, el trabajo en nuestra iglesia, el trabajo en nuestra compañía o en cualquier situación que tú te estés llevando en tu vida. Dios quiere que seamos diligentes. En este caso podemos ver, ¿verdad?, que hubo grandes hombres de Dios con este caso, como por ejemplo, y tenemos también gran consuelo nosotros, que muchos, como por ejemplo Elías, ¿verdad? En el Monte Carmelo, podemos ver que él era una persona fuerte, ¿verdad? En el momento que estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo de Dios, y estaba desafiando, ¿verdad?, a los 400 profetas de Baal, en este caso de Jezabel, que era la sacerdotista en este caso. Pero llegó el momento que esa sacerdotista Jezabel fue y le dijo a Elías que así como había matado a sus 400 profetas, así mismo le iba a pasar. ¿Y qué sucedió? Este hombre, después de tener ese acto de bravismo, él salió corriendo. Entonces, y así tenemos también a un Pedro, ¿verdad? A un Pedro que él también le falló al Señor. Y tenemos ese gran consuelo nosotros, ¿verdad? De que que el Señor fue atrás de ellos y les dio nuevamente esa confirmación a través de su Espíritu Santo de que Él estaba con ellos, que Él no les iba a dar la espalda. Y qué precioso, aunque Dios
en este caso nuestro Señor Jesucristo le dijo que antes de que cantara 3 veces el gallo, que Pedro lo iba a negar. Y miren nada más qué consuelo en este caso nosotros como cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? No que vamos a fallar con intencionalidad, sino que queremos hacerlo así como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiero hacer lo bueno, mas hago lo malo. O sea, en el espíritu nosotros queremos agradar, pero en esta carne le fallamos al Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, qué gran consuelo tenemos por parte de estos siervos de Dios a través de la Escritura, y que nosotros nos podemos observar a veces nuestras fallas a través del espejo de la palabra de Dios, de que Él tiene cuidado de nosotros y de que Él no nos va a dejar. Entonces vemos esa situación ahí tan preciosa en este caso, de cómo estos siervos de Dios tuvieron esa grande bendición de parte de nuestro Dios. Versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 11, vemos que en estos días de situación problemática, principalmente en nuestra nación, los Estados Unidos, y en otras naciones también, pues la gente tiene una situación muy difícil, porque precisamente porque algunos de ellos no están trabajando, algunos de ellos están con la familia, y posiblemente haya esa problemática tan fuerte dentro del vínculo familiar. Pero quiero decirles, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice a través de su palabra, se libra. En este caso se nos está pidiendo a nosotros, los que conocemos de la Escritura, se libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. En este tiempo podemos observar que hay suicidios, que hay personas que no pueden manejar este tipo de situaciones que se nos está presentando, pero esos siervos de Dios maduros ahorita son necesarios, son personas que son necesarias, porque van a llevar esa palabra de esperanza que tanto se necesita en esos hogares en este momento. Es necesario, ¿verdad? O también en el versículo 12 nos dice algo muy, muy importante, porque si dijeres, dice la Escritura, ciertamente no lo supimos. O sea, no supimos de que aquellos seres queridos, aquellas personas, aquel vecino, aquel amigo que estaba en problema, no escuché que están en peligro. Me dice, porque si dijera ciertamente no lo supimos. En este caso de aquella situación, luego dice de esta manera, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Entonces podemos ver que aquí el que sopesa los corazones es nuestro Dios, y Él sabe qué es lo que está sucediendo, y Él sabe si estamos siendo negligentes ante aquella necesidad que está pasando las personas o aquella persona, aquellas personas, y mire, dice, y más adelante, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre sus obras. Entonces, en estos momentos se nos da la bendición, ¿verdad?, que podamos escucharlos. Hay veces las personas no quieren que nosotros les solucionemos el problema, lo que quieren es expresarlo. El que quieran lo pueden escuchar sus problemas, y eso les trae una calma, y precisamente la calma viene de parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, vengan todos los que estén cansados. En este caso el Señor hace esa invitación, el Señor Jesucristo, que todas aquellas personas que estén cansadas y agotadas, que vengan a Él, que Él les dará descanso para su alma. Y esa es una de las esperanzas que nosotros podemos llevar a aquellas personas que en estos momentos están pasando por situaciones súper difíciles, problemas de enfermedad, problemas con los hijos, que en este momento ellos no están tomando sus clases en la escuela, y a veces puede estar causándose un conflicto dentro del vínculo familiar. Y ese padre o esa madre es conocido de usted, o es conocido mío, o alguien más.
el Señor dice que libra, fíjense nuevamente lo voy a leer, libra a los que son llevados a la muerte, o sea, los que están en ese camino hacia dañarse a sí mismo o hacia a otras personas que están pasando, que no saben manejar toda la situación que ellos están pasando por sus vidas. Bueno, aquí Dios nos abre la oportunidad, pero hay veces se presta o se ha dado el caso de que se ve la necesidad y ¿qué sucede? Nos hacemos de la vista gorda. No necesariamente de que nosotros les vamos a solucionar sus problemas, sino simplemente que ellos necesitan de esa palabra poderosa, de esa palabra. Yo soy el pan, como dice la Escritura, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Y en este caso lo podemos observar nosotros, que si Él es el pan de vida, usted tiene ese pan de vida. ¿Y cuál es ese pan de vida? Precisamente la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros podamos entender que tenemos una labor muy importante que nos ha dado nuestro Dios y que no podemos dejarlo a la vista o dejarlo nada más como si no tuviera nosotros ningún compromiso, porque esas almas necesitan conocer del Señor Jesucristo. Hoy hubo alguien que murió por ellos y es nuestro Dios vino como hombre y murió en la cruz del Calvario precisamente por las necesidades. Él dio su bendición y su misericordia por nosotros. Le damos gracias en este caso por lo que Él nos va a dar, ¿verdad? Lo que Él nos está dando en nuestras vidas. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre. Perdón, ya me adelanté aquí. Versículo 16, porque dice, fíjense nada más, escuchen bien esto, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. Entonces, vemos, por ejemplo, a un Pedro, en este caso poniéndolo nuevamente como ejemplo, como Pedro cayó y nuevamente se levantó. Lo importante aquí no es que caigas, sino lo importante es que te vuelvas a levantar y que veas, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la respuesta. Nosotros, a veces, culturalmente pensamos, ¿verdad? En este caso, que Dios no nos va a dar una nueva oportunidad. Tenemos a un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Vemos en este caso, hay personas que se han preguntando cuántas veces Dios nos va a perdonar. Entonces, Dios, mientras que vayas con un corazón constricto y humillado, Él va a tener ese perdón para ti. El Señor va a tener esa bendición para ti. Lo importante es de que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos a Él de que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su Espíritu Santo para llevar, mantener esa victoria, ser victoriosos en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Con Él, lo que sucede en nuestras vidas. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. El versículo 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Ay, que esto está tremendo. No te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Hay veces que va a haber personas que de alguna manera a otros les va a caer mal, y cuando escucha que algo le pasó a aquella persona, esa persona se regocija de lo que le pasó a aquel otro ser humano. Posiblemente sea tu vecino, posiblemente sea alguien muy cercano a ti. Y eso es algo tremendo. Necesitamos, ¿verdad?, de que del perdón del Señor. Necesitamos de que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando cayere tu enemigo? Nuevamente, para que esto quede en nuestro corazón. Cuando cayere tu enemigo, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él
su enojo. Más adelante, versículo 19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impios. Algo extraordinario vemos en este caso, ¿verdad? Cómo necesitamos, ¿verdad? de la bendición del Señor, ¿verdad? Y que nosotros tengamos en mente, en este caso, el Padre, lo que lleva a cabo, ¿verdad? Mi hijo, ten cuidado, no te juntes con personas que hacen maldad, que hacen iniquidad, que hacen algo incorrecto. Y eso es lo que sucede, como estábamos manifestándolo en el principio. Estas personas andan, aunque no hagan aquellos muchachos o muchachas algo mal, pero como se juntan con estas personas, a veces ellos son reconocidos como parte de la maldad. Entonces llegan y muchos de ellos les hacen daño a aquellas personas que andan dentro de la maldad, en este caso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que porque para el malo no habrá buen fin. Y eso es cierto, la Escritura lo dice. Y la lámpara de los impios será apagada. Cuando habla la palabra que la lámpara de los impios será apagada, está hablando del alma de la persona, del alma de aquel individuo, en este caso, que anda dentro de la maldad. Dice, versículo 23, me estoy saltando porque los versículos anteriores precisamente están hablando también de esa misma tónica de los impios, ¿verdad? Pero el versículo 23, también estos son dichos de los sabios: no hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Esto uno lo puede notar a veces que en las empresas, en los lugares de trabajo, con las personas que tú tienes por conocidos, hay veces por el tipo de ropa, cómo se viste, cómo habla, nosotros hacemos acepción de personas. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que no hagamos acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Para el Señor, todos nosotros somos iguales, estamos en la misma, nos ama. Él dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo Jesús fue derramada por cada uno de ellos. Entonces nosotros tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos, aunque las personas siempre mantienen ese aspecto, ¿verdad?, de que hacen acepción de personas, porque tú eres de un estrato social diferente al mío, porque tú no eres de mi equipo, de que tú no eres como yo. Hace uno excepción de personas, pero en este caso el Señor nos dice de manera tajante que no hagamos excepción de personas. En este caso el rey Salomón le está diciendo a su hijo esos consejos. ¿Cuántos nosotros, los que fuimos hijos y que estábamos jóvenes, nuestros padres estaban sobre nosotros, diciéndonos, poniéndonos todos los consejos que podíamos recibir para que nosotros nos pudiéramos desarrollar como hijos excelentes, como hijos victoriosos, como hijos que iban a dar el 100% en la sociedad? Y en este caso, mantener la palabra de Dios en nuestros corazones y en la vida de nuestros hijos van a tener esa armonía dentro de esa sociedad. Por eso es que el Señor nos da esos consejos tan excepcionales y preciosos, ¿verdad? El que dijere, fíjese, versículo 24, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos le maldecirán lo maldecirán a esas personas, en este caso. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El que dijere al malo, justo eres. Increíble, ¿no? O sea, ¿suceden ese tipo de situaciones en nuestra vida? Claro que sí. Hay veces que en este caso hasta gobernantes, va a haber personas que dicen que son personas justas, que son personas buenas. En nuestro caso, nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a tomar nuestra posición en este caso? Pues que son personas malas y que se les va a indicar, ¿verdad? Se les va a calificar de lo que son, ¿verdad? Entonces, Dios
es tajante en este aspecto, no le da esa situación tan grande, ¿verdad? Que le presenta a uno en este caso. Sigamos adelante, dice, versículo 29, versículo 29, no digas como me hizo, así le haré. En este caso estamos hablando de la acción del ser humano. En otras palabras, poniendo en otros términos, el que me hace, me la paga, ¿verdad? Poniéndole en otras palabras, dice, no digas como me hizo, así yo le haré. En este caso, daré el pago al hombre según su obra. En este caso, Dios es el que va a dar ese pago a aquella persona que anda en la iniquidad, que anda de una manera errónea en su vida. Y es parte, ¿verdad?, que de esos consejos que nosotros necesitamos de parte de Dios, ¿verdad?, que seamos diligentes en nuestra vida, que seamos personas, ¿verdad?, que ese consejo que nos está dando nuestro padre, nuestra madre, o al amigo, a la amiga, que lo tomemos. No todo lo sabemos. Tenemos que reconocer que en nuestra vida no todo lo sabemos, que necesitamos de un consejo de otra persona, porque la misma escritura dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Cada uno de nosotros, si nosotros nos juntamos en un grupo y nosotros llevamos a la mesa cualquier problema, vamos a ver puntos diferentes, pero cada uno va a dar parte de la solución. Y qué tan hermoso es saber, ¿verdad?, de que el Señor nos da la bendición, ¿verdad?, que no todos obtenemos la sabiduría completa. La sabiduría está en la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. A través de esos mandamientos que nos ha dado, Dios ha escrito sus mandamientos en el corazón del hombre. ¿Cómo sabe un aborigen que está en una isla alejada, fuera de la civilización? ¿Cómo sabe aquella persona que no debe de matar, que no debe de robar, que no debe de ciertas situaciones? ¿Por qué sucede eso? Porque Dios ha escrito sus mandamientos en el corazón del hombre. Entonces, miren qué precioso saber, ¿verdad?, que Dios no nos dejó solos, no nos dejó a la deriva, sino que nos ha dado la sabiduría. Y posiblemente la persona que no conoce a Dios tenga erróneo la sabiduría, pero una vez que viene a la escritura puede entender directamente qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo podemos ser victoriosos en nuestra familia, con nuestros hijos, cómo podemos educar a nuestros hijos, cómo podemos bendecir a las familias que están hasta alrededor, porque ellos son importantes. A veces nosotros, aunque no dice, esta familia que está pasando por un problema, no es mi problema. Claro que son parte del problema, porque nos va a perjudicar, porque Dios nos ha creado en sociedad, no es un principio que Dios ha dado, y que ese principio siempre se va a ejecutar a través de nuestras vidas. Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones, y Él nos va a dar esa grande bendición. Versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. En este caso aquí está hablando, ¿verdad?, de la pereza. Y más que todo nos está notando y nos está diciendo que seamos diligentes en todo lo que nosotros emprendamos, que no no caigamos en un sueño profundo, sino al contrario, que seamos diligentes, y ahí vamos a obtener bendición. 34, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es precisamente, Dios quiere que seamos diligentes, que seamos bendecidos a través de la poderosa palabra de Dios. En conclusión, y con esto terminamos esta enseñanza de la palabra de Dios. Lo que vemos al rey Salomón dando consejos, ¿verdad? En este caso, ¿y cuál es la conclusión? Precisamente la conclusión es de que nosotros llevemos a cabo y demos al consejo oportuno a aquella persona que lo necesita. Perdón. Ese consejo
que es necesario y que está dentro de la palabra de Dios. Es simplemente, como decía, escucharlo, está la solución. ¿Por qué? Porque baja todas sus angustias, todos sus problemas, va y cuenta sus problemas. Y Dios nos ha dado la sabiduría a través de su palabra, y tenemos todos estos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que son como nuestros consejeros, el apóstol Pablo, Miqueas, el apóstol Juan, y vemos cada una de las situaciones ahí plasmadas. ¿Cómo tú vas a actuar en tu vida? Bueno, ahí está, plasmada a través de la palabra de Dios, cómo estos grandes siervos de Dios actuaron a través de la palabra de Dios. Ahí está la victoria para nosotros. Ahí está la bendición para nosotros. Escudriñar las escrituras, porque nos va a traer la sabiduría que tú y yo necesitamos. Que Dios me los bendiga y que tengan un fin de semana. Y nos vemos nuevamente este domingo a las 10 de la mañana en otro servicio más, donde el Señor nos va a ministrar, nos va a dar de su bendita palabra. Y yo sé que llevemos nuestros corazones dispuestos para recibirla, y no solamente recibirla, aplicarla. Ahí está la solución, mis hermanos. Usted puede estar llena de conocimiento, pero si usted no aplica ese conocimiento, esa palabra poderosa en su vida, simplemente va a estar lleno de conocimiento, pero solamente. Sí, pero cuando usted aplica esa palabra, ahí está la bendición. Esa es la conclusión de nuestra enseñanza. Que Dios me los bendiga y hasta luego. Bendiciones.